Mi familia siempre nos rechazó a mí y mi padre durante toda la vida, diciendo que yo no tenía lugar ni en la mesa ni en la familia. El día del funeral de mi padre me llamaron para unirme como hijo. Les contesté que si no quisieron hablarnos cuando él estaba vivo, tampoco piensen que les hablaré ahora que él no está. Nunca olvidaré el sonido de la risa de mi tía esa noche. Era Navidad de 2005, la casa estaba llena del olor a pavo recién salido del horno y a vino barato derramado en el mantel. Yo tenía 14 años y todavía trataba de encajar en un mundo que desde niño me había dejado claro que no me quería. Me senté en la esquina de la mesa, al lado de mi papá, con un plato casi vacío, cuando ella levantó su copa de vino tinto y dijo lo que me acompañaría toda la vida: tú y tu papá deberían sentarse en la cocina, porque esta mesa es solo para la familia. Lo dijo con esa sonrisa helada, con las demás personas riéndose nerviosas, como si fuera un chiste que no lastimaba. Pero me partió en dos. Esa noche me fui a dormir con un nudo en la garganta y mi papá se quedó fumando en el porche, mirando hacia la nieve que caía sin parar en las calles de Aurora. Desde ese momento supe que nunca tendríamos un lugar con ellos. Me llamo Daniel, tengo 32 años y vivo en Denver, Colorado. Trabajo como técnico de mantenimiento en un hospital del centro, arreglando calderas, luces fluorescentes y ascensores que se traban a las 3 de la mañana. Nada de lujos, pero suficiente para pagar mis cuentas y mantener un techo sobre mi cabeza. Mi papá fue mi mundo entero. Era electricista, un hombre callado que siempre olía a sudor y a tabaco barato, pero que nunca me dejó sentir solo. Mi madre nos abandonó cuando yo tenía 6 años, se largó a California con un tipo con más dinero, y desde entonces la familia de ella, mis tíos, mis abuelos, mis primos, nos trató como si fuéramos la peste. No había reunión, cumpleaños, boda o Navidad en la que no nos recordaran que éramos los sobrantes, los que no debían estar ahí. Crecí escuchando frases envenenadas disfrazadas de comentarios inocentes. Mi abuelo me miraba con ojos cansados y me decía: ojalá te parecieras a tus primos, ellos sí van a ser alguien en la vida. Mi prima mayor me dijo un día, antes de casarse: ni te molestes en venir a mi boda, no quiero explicar quién eres. Incluso en la escuela, cuando alguno de mis primos estudiaba conmigo, se encargaban de dejar claro que yo era el raro de la familia. Nunca nos invitaban a las cenas importantes. Cuando aparecíamos, nos sentaban en la esquina, lejos de las fotos familiares. Mi papá aguantaba en silencio, mordiendo su dignidad como si fuera pan duro. Yo me consumía por dentro. En 2019 todo empezó a ponerse peor. Mi papá empezó a enfermarse, primero con tos que no se le quitaba, luego con cansancio. El diagnóstico llegó como una bomba: cáncer de pulmón. Yo estaba trabajando turnos dobles en el hospital y aún así lo llevaba en mi carro viejo, un sedán que se sobrecalentaba cada que subía las pendientes nevadas hacia el centro oncológico. Recuerdo perfectamente una tarde helada de enero, mientras él recibía quimioterapia, que revisé mi teléfono y vi fotos de toda la familia en la boda de mi primo menor. Ni una llamada, ni una pregunta, ni un mensaje. Ni siquiera para preguntar cómo estaba él. Yo sentía una rabia tan grande que me daban ganas de entrar a esa sala familiar y gritarles en la cara lo que eran, unos hipócritas. Los últimos meses de su vida fueron un infierno. Yo cocinaba sopas de lata, lo ayudaba a levantarse de la cama y lo escuchaba llorar en silencio en las noches. Cuando murió, en marzo del año pasado, sentí que me arrancaban el corazón. Fue un viernes frío, con el viento soplando tan fuerte que parecía que Denver entero estaba de luto conmigo. Estaba en shock, apenas podía respirar. Lo velamos en una funeraria pequeña en Lakewood, con solo 3 amigos suyos, un par de colegas del sindicato eléctrico y yo. Nadie más de la familia apareció. Ni una flor, ni una llamada, ni una maldita muestra de humanidad. Yo no esperaba nada, pero aún así dolió. 2 semanas después del funeral, mientras aún estaba guardando sus cosas en cajas, recibí una llamada inesperada. Era mi tía, la misma que me echó de la mesa aquella Navidad. Escuché su voz arrastrada, como fingiendo pena. Me dijo: Daniel, ahora que tu padre ya no está, puedes venir a la casa como hijo. Tenemos un lugar para ti. Juro que sentí que me ardía la sangre en las venas.
Me quedé en silencio un momento, apretando el teléfono tan fuerte que me sudaban las manos. Ella siguió: mira, la familia siempre ha sido difícil, pero la sangre llama. No hay razón para seguir distanciados. Tu papá ya no está para dividirnos. Me reí, pero no de felicidad, sino de incredulidad. Respondí con la voz más calmada que pude: ¿dividirnos? Ustedes mismos nos dejaron fuera. No se trata de mi papá, se trata de que nunca nos quisieron. Y si no quisieron hablarle cuando estaba vivo, no piensen que voy a hablarles ahora que está muerto. Ella se quedó callada, y colgué antes de que pudiera decir algo más. Tiré el teléfono sobre la mesa y me quedé temblando. No sabía si reír o llorar. Era la primera vez en mi vida que me enfrentaba de frente a ellos, que no me agachaba ni pedía permiso. Y fue como quitarme una carga de años de encima. Las semanas siguientes recibí mensajes, correos, hasta una carta en el buzón. Todos con el mismo discurso: que la familia es lo más importante, que mi abuelo estaba viejo y quería verme, que había que dejar el pasado atrás. Yo solo pensaba en todas esas noches en las que mi papá y yo cenábamos hamburguesas de $1 en un estacionamiento porque no teníamos donde más estar en Navidad. Pensaba en las veces que él me decía: algún día ellos van a necesitarte, y entonces verás quién realmente eres para ellos. Esa llamada de mi tía fue exactamente eso. Ellos no me querían por mí, me querían porque ya no estaba él. Y para mí, eso era una ofensa más grande que todos los desplantes juntos. Hubo un día en particular que se me quedó grabado. Estaba en mi nuevo apartamento en Denver, con las cajas aún sin abrir, y abrí una vieja libreta de mi papá. Entre notas de trabajo y números de teléfono había un mensaje escrito para mí: nunca dejes que te hagan sentir que no vales. Si no te quieren en la mesa, haz tu propia mesa. Lo leí una y otra vez, hasta que sentí que la rabia se transformaba en otra cosa. No quería venganza con gritos o pleitos, mi venganza iba a ser no darles ni una sola migaja de mi vida. Cuando lo pienso ahora, casi un año después, recuerdo ese momento como un antes y un después. Ellos pasaron décadas haciéndonos sentir invisibles, y ahora son ellos quienes no existen para mí. Mi padre no alcanzó a verlo, pero estoy seguro de que habría sonreído al escucharme rechazar a mi tía. Porque lo hice con toda la fuerza que me dejó su memoria. Y porque por primera vez, me sentí dueño de mi historia, no el invitado no deseado de la suya. Actualización 1. 2 semanas después de esa llamada con mi tía, la vida parecía haberse calmado en la superficie, pero en mi cabeza no paraba el ruido. Cada noche, después de volver del hospital donde paso 12 horas arreglando cosas que nadie nota hasta que se rompen, me sentaba en el sillón con una cerveza barata y repasaba una y otra vez las palabras que le había dicho. Si no quisieron hablarle cuando estaba vivo, no esperen que lo haga ahora que está muerto. Me las repetía como un mantra, porque era lo único que me mantenía firme frente a la avalancha de intentos que vinieron después. No pasó ni una semana y ya tenía en mi bandeja de entrada 2 correos electrónicos con asuntos casi idénticos: la familia siempre es primero y tiempo de sanar. Los leí una sola vez y luego los borré. No porque me afectaran, sino porque cada palabra estaba diseñada para culparme, para hacerme sentir el malo de la película, el ingrato que no sabe perdonar. Me dio asco, pero también una especie de satisfacción oscura. Por primera vez, eran ellos los que se movían para buscarme a mí. En medio de ese bombardeo emocional, apareció algo que me sorprendió. Una noche de viernes llegué del trabajo, con las manos todavía manchadas de grasa por haber pasado el día entero peleando con una caldera vieja, y al abrir el buzón encontré un sobre blanco, elegante, con mi nombre escrito a mano. Reconocí de inmediato la caligrafía cursiva de mi prima Julia, la menor de las hijas de mi tía, la misma que en los veranos de la infancia me miraba de lejos pero nunca me hablaba. Lo abrí sentado en la cocina, con la luz amarilla parpadeando como siempre, y adentro encontré una invitación. Era para el cumpleaños 70 de mi abuelo. Habían mandado a hacer tarjetas en imprenta, con bordes dorados y letras gruesas, como si fuera una boda. En el centro, en letras grandes: esperamos tu regreso oficial a la familia en este día tan especial. Me quedé mirándola largo rato, casi sin parpadear.
En mi mente aparecieron imágenes de él, su cara seria diciéndole a mi papá que éramos una mancha en el apellido, el día en que me empujó a un costado en la foto familiar porque el niño no tiene por qué salir en esto. Y aquella vez que le regaló bicicletas nuevas a todos mis primos menos a mí, como si yo no existiera. 70 años, pensé, y en todos esos años jamás mostró un mínimo de amor hacia mí o hacia mi papá. ¿Y ahora esperaba que yo llegara sonriente, con un pastel en la mano, para darle gusto? No lo dudé ni un segundo. Rompí la invitación en pedacitos pequeños, tan pequeños que parecían confeti. Los dejé caer en la basura y, mientras lo hacía, sentí algo que no esperaba, una sonrisa. Me descubrí sonriendo solo en la cocina, con la lata de cerveza a medio terminar y los restos de la invitación entre los dedos. Era como si de repente el papel que me negaron toda mi vida se hubiera invertido, ellos rogando que apareciera, y yo decidiendo no hacerlo. Esa noche dormí mejor que en semanas. Claro que no se quedaron tranquilos. 2 días después, Julia me escribió por Facebook. Un mensaje largo, con frases subrayadas y un tono que pretendía ser cariñoso pero que estaba lleno de veneno disfrazado. Decía, es cruel de tu parte ignorar a tu abuelo, él está viejo, no tiene mucho tiempo y solo quiere verte. Deberías pensar en lo que sentiría tu padre si supiera que estás dejando a tu familia con el corazón roto. Me reí en voz alta al leerlo, porque era exactamente el tipo de manipulación que siempre habían usado. Tardé en contestar, porque quería que mis palabras pesaran. Le escribí, mi padre lloró más de una vez por las cosas que tu abuelo le dijo, ¿sabes lo que le dijo cuando yo nací? Que me llamara con otro apellido, porque no quería que cargara con el suyo. Si él rompió mi corazón hace 20 años, no esperes que yo ahora actúe como si nada pasó. No obtuve respuesta. El chat quedó en visto. Y yo sentí que había ganado una pequeña batalla más. Mientras tanto, en el hospital, los días seguían siendo un ciclo de arreglar ascensores atascados y escuchar quejas de enfermeras porque la calefacción no funcionaba. Pero en medio de esa rutina encontré un refugio. Cada vez que me invadía la rabia, me recordaba a mi papá sentado en el porche de la vieja casa en Aurora, fumando y diciéndome, hijo, la mejor venganza es seguir de pie. Porque ellos esperan que te rompas. Y ahora entendía lo que quería decir. Yo estaba de pie, aunque doliera. Un viernes por la tarde recibí otra sorpresa, una carta certificada, esta vez firmada por un abogado. Era una invitación formal a una reunión familiar para discutir asuntos relacionados con la herencia de mi abuelo. No daban muchos detalles, solo que mi presencia era imprescindible. Al principio me reí, pensando que era otra forma de engancharme. Pero luego, al leer entre líneas, entendí algo que me heló y al mismo tiempo me llenó de un extraño orgullo, por fin me necesitaban. No era cuestión de afecto ni de reconciliación, era legal. Para mover dinero, propiedades o lo que fuera, tenían que contar conmigo. El nieto bastardo, el sobrino rechazado, el que nunca fue parte de la mesa, ahora era imprescindible en los papeles. Esa noche no pude dormir. Caminaba por mi apartamento pequeño, de un lado a otro, pensando en lo irónico de todo. Pasaron décadas ignorándonos, y ahora la burocracia los obligaba a reconocerme. Era como si la vida misma se encargara de vengar a mi papá, de ponerlos frente al espejo. Me preparé un café fuerte a las 3 de la mañana y me quedé mirando por la ventana las luces lejanas del centro de Denver, imaginando la cara de mi tía cuando supiera que yo tenía el poder de retrasar o incluso frenar todo. No necesitaba gritarles, no necesitaba discutir. Bastaba con mi firma, o con mi negativa. Los días siguientes fueron un desfile de llamadas que no contesté y mensajes de texto que borré sin leer. Cada vez que vibraba el teléfono, sentía esa mezcla de nervios y adrenalina. Sabía que me estaban buscando, que cada minuto de silencio mío los desesperaba más. En una ocasión, mientras reparaba un ventilador industrial en el hospital, mi celular sonó una y otra vez con el mismo número desconocido. Dejé que sonara hasta apagarse. Una enfermera me miró raro y me preguntó si no iba a contestar. Le dije, no vale la pena, es gente que no existe para mí. Y aunque ella no entendió, yo sentí que esas palabras eran la verdad más pura que había dicho en mucho tiempo.
Lo más curioso fue notar cómo, en medio de todo ese caos, empecé a sentirme más ligero. Por años cargué con la culpa de no encajar, de no ser suficiente para esa familia. Ahora me daba cuenta de que nunca se trató de mí, sino de ellos. Ellos crearon el rechazo, ellos levantaron los muros, y ahora eran prisioneros de su propio desprecio. Yo, en cambio, tenía la libertad de decidir. Y decidí que no volvería a sentarme en una mesa donde me habían humillado. La noche del cumpleaños de mi abuelo, mientras ellos se reunían en alguna casa elegante de los suburbios, yo estaba en mi apartamento viendo un partido de los Nuggets, con una pizza congelada y una cerveza fría. En el entretiempo pensé en cómo se verían sus caras cuando no me vieran entrar. Esa ausencia mía pesaba más que cualquier presencia fingida. Y por primera vez, en muchos años, me sentí en control. No de ellos, sino de mí mismo. Esa fue la primera vez que entendí de verdad que mi venganza no iba a ser ruidosa. No iba a ser con golpes ni gritos. Mi venganza era simple, negarles lo que más querían ahora, que era mi validación. Y mientras más me buscaban, más claro lo tenía. El niño que un día fue apartado de la mesa ya no existía. Ahora era un hombre que sabía el valor de su silencio. Actualización 2. Un mes después de haber recibido aquella carta certificada para la reunión familiar, mi vida se había convertido en una extraña mezcla de rutina hospitalaria y silenciosa guerra psicológica. Por un lado, seguía levantándome a las 6 de la mañana, poniéndome mi uniforme gris de mantenimiento y conduciendo mi carro hasta el hospital en el centro de Denver. Las mismas paredes blancas, las mismas máquinas ruidosas, el olor constante a desinfectante que se metía en la piel y no salía ni con 3 duchas. Por el otro, cada noche al volver a casa encontraba nuevas señales de que mi familia no estaba dispuesta a rendirse en su intento de arrastrarme de nuevo a su mundo. El resumen rápido es este: primero los rechacé en el funeral de mi padre, luego no fui al cumpleaños de mi abuelo y rompí la invitación en pedazos. Parecía que con eso quedaría claro que no quería nada con ellos, pero lo que pasó después solo confirmó lo que siempre había sabido: no era amor lo que buscaban, era conveniencia. Un martes cualquiera, mientras comía un burrito frío en la cafetería del hospital, mi teléfono vibró con una notificación de Facebook. Era un mensaje de mi prima menor, Julia, la misma que me había enviado la invitación dorada. Esta vez el tono era completamente distinto. No era un intento de sonar cariñosa ni un disfraz de reconciliación. El mensaje decía: eres un egoísta. El abuelo está enfermo y viejo, y tú lo estás matando con tu silencio. ¿Cómo puedes vivir contigo mismo sabiendo que lo dejas con el corazón roto? Me quedé mirando la pantalla con las manos grasientas de comida, pensando en lo irónico del asunto. El hombre que le dijo a mi papá que yo no debía llevar su apellido, el que me sacó de fotos familiares, el que jamás me regaló ni un juguete barato en Navidad, ahora supuestamente se moría porque yo no lo llamaba. Tardé en responder, porque quería que cada palabra fuera un golpe seco. Le escribí: ¿sabes qué le dijo tu abuelo a mi papá cuando yo nací? ¿Qué debía registrarme con otro apellido para no manchar el suyo? ¿Sabes lo que le dijo cuando yo tenía 10 años? Que ojalá nunca hubiera nacido. No me hables de corazones rotos. El mío lo rompió él hace mucho. Si está viejo y enfermo, que cargue con lo que sembró. Cerré el chat, dejé el teléfono a un lado y terminé mi burrito. Esa misma tarde me di cuenta de que ya no me temblaba la voz al escribir esas cosas. Era como si al fin hubiera encontrado la manera de defenderme, aunque fuera años tarde. Pero lo que realmente cambió todo fue la siguiente carta. Esta vez no fue una invitación decorada ni un mensaje lleno de sentimentalismo barato. Era un sobre grande, de esos que usan los abogados, con documentos adentro. Una notificación formal: mi abuelo planeaba vender una casa en Boulder que, según la carta, estaba valuada en más de $800,000. Y para hacerlo, necesitaba la firma de todos los nietos, incluida la mía. Recuerdo que cuando leí esa cifra sentí un nudo en el estómago. No por ambición, sino por el absurdo de la situación. Durante toda mi vida me trataron como si no existiera, y ahora mi firma era tan necesaria que sin ella no podían mover ni un centavo. Era como si el destino me estuviera devolviendo, de manera cruel y elegante, todo lo que habían hecho.
Ellos habían pasado años diciéndome que no tenía lugar en la mesa. Ahora no podían sentarse a comer sin que yo les pasara el plato. No pasó mucho tiempo antes de que empezaran los intentos de negociación. Primero un correo de mi tía, lleno de palabras grandilocuentes: todos cometemos errores, Daniel. Lo importante es mirar hacia adelante. El abuelo quiere cerrar este capítulo en paz, y tú tienes la oportunidad de ayudar a la familia. Lo borré sin pensarlo. Al día siguiente, un mensaje de texto de mi primo mayor: si firmas sin aparecer, podemos arreglar algo para que te lleves un dinero. No tienes que complicar las cosas. Me quedé mirando esas palabras un rato, con una mezcla de rabia y placer. No hace tantos años, ese mismo primo me había dicho en la escuela que yo no era de verdad parte de la familia. Y ahora me ofrecía dinero, como si pudiera comprar mi silencio. No respondí. Dejé que el mensaje quedara ahí, flotando en la nada, porque el silencio era más hiriente que cualquier palabra. Esa noche me acosté en mi cama pequeña, mirando el techo, pensando en la ironía de todo. Ellos siempre creyeron que yo no valía nada, y ahora mi valor estaba escrito en números, en cifras que no podían ignorar. Con el paso de las semanas, la tensión creció. Empecé a recibir llamadas de números desconocidos a todas horas. A veces contestaba solo para escuchar el silencio del otro lado, y luego una voz tímida intentando sonar amable. Una de esas veces fue mi tía, la misma del vino en la Navidad de 2005. Daniel, dijo con un tono fingidamente dulce, no hagas esto más difícil de lo que ya es. El abuelo está cansado, quiere dejar las cosas en orden. Esto no se trata de lo que pasó antes, se trata del futuro. Yo respiré hondo, apreté los dientes y le respondí con calma: ustedes tuvieron décadas para hacer las cosas bien. El futuro de ellos nunca incluyó a mi papá ni a mí. Ahora, por primera vez, el futuro depende de mí. Y créeme, no tengo prisa. Colgué antes de escuchar su respuesta. Me quedé temblando, con las manos sudorosas, pero al mismo tiempo con una extraña sensación de victoria. En el hospital, mientras reparaba tuberías oxidadas o cambiaba luces fundidas, me sorprendía a mí mismo sonriendo. Era un secreto que solo yo conocía: la misma familia que me trató como una sombra ahora estaba atrapada en mi decisión. No necesitaba gritarles ni vengarme de forma espectacular. Mi sola existencia, mi negativa a ceder, era suficiente para mantenerlos inquietos. Una tarde, después de un turno especialmente largo, me senté en el balcón de mi apartamento con una cerveza y vi cómo el sol se escondía detrás de las montañas. Pensé en mi papá. En cómo habría disfrutado verme en esa posición, no por el dinero, sino por la justicia poética de todo. Él siempre me dijo que la vida tenía formas extrañas de equilibrar las cuentas. Y ahí estaba yo, con el poder en mis manos, viendo cómo los mismos que nos humillaron se veían obligados a reconocerme. Esa noche guardé la carta del abogado en una carpeta junto con las pocas pertenencias importantes que tengo: fotos viejas, la libreta de mi papá con sus notas, y un par de cartas que nunca me atreví a enviar. No sabía qué iba a pasar después, pero si sabía una cosa: no iba a firmar nada sin antes verlos a la cara. No porque quisiera reconciliación, sino porque quería que sintieran, aunque fuera por un instante, lo que se siente estar del otro lado. Y así, un mes después de todo aquello, me encontré preparando el terreno para lo que vendría. No sabía si iba a ser una reunión cordial o una guerra abierta, pero estaba listo. Porque ya no era el niño sentado en la esquina de la mesa esperando que lo invitaran. Ahora era el hombre que decidía si la mesa existía o no. Actualización 3. 3 meses después de aquella carta del abogado, la tensión con mi familia había alcanzado un punto que jamás hubiera imaginado. Lo que empezó como llamadas incómodas y mensajes cargados de chantaje emocional se transformó en algo mucho más concreto: un enfrentamiento directo. Para recapitular, me negué a ir al cumpleaños de mi abuelo, rompí la invitación y después ignoré sus intentos de manipularme. Cuando salió a la luz el tema de la casa en Boulder, una propiedad valuada en más de $800,000, descubrí que por primera vez en mi vida ellos necesitaban algo de mí. Para poder venderla, para mover esos papeles, mi firma era indispensable. Y yo decidí que no iba a firmar en silencio.
Si querían algo de mí, tendrían que mirarme a la cara. Recuerdo claramente el día en que todo se concretó. Era un miércoles de finales de verano, el calor en Denver seguía fuerte aunque el calendario dijera otra cosa. Salí del hospital después de un turno agotador y encontré un mensaje de texto en mi teléfono: reunión en el restaurante del centro, viernes 7 de la tarde. Todos estarán presentes. Esperamos que vengas. Ni siquiera ponía mi nombre, ni un saludo. Solo una instrucción. Lo leí varias veces, con el ceño fruncido. Era típico de ellos, dar órdenes en vez de pedir favores. Pasé 2 noches enteras pensando si debía ir o no. Por un lado, la idea de enfrentarme a todos juntos me daba una ansiedad que me apretaba el pecho. Me imaginaba rodeado de sus miradas frías, de comentarios pasivo-agresivos, de intentos por minimizar todo lo que había pasado. Por el otro, sabía que si no iba se inventarían alguna trampa legal para forzar mi firma. Y yo no quería que todo se resolviera en un papel enviado por correo. Quería que me miraran, que me vieran de pie frente a ellos, para que entendieran que ya no era el niño relegado a la cocina. Así que confirmé en silencio que estaría ahí. Llegó el viernes. Salí del trabajo con mi uniforme todavía puesto, la chaqueta gris con manchas de pintura y grasa que nunca salían del todo, y me dirigí al restaurante en el centro de Denver. Era un lugar elegante, con ventanales grandes y mesas cubiertas de manteles blancos. Apenas crucé la puerta, supe que iba a desentonar. Ellos estaban todos ahí, vestidos como si fueran a una gala, trajes oscuros, vestidos caros, joyas brillando bajo la luz tenue. Cuando me vieron entrar, el silencio fue inmediato. Sentí cada par de ojos clavados en mí, como cuchillos. Me acerqué despacio, con las manos en los bolsillos. Mi tía, la del vino, fue la primera en hablar. Sonrió con esa misma sonrisa falsa que conocía desde niño y dijo: bueno, al fin en la mesa con la familia. Me detuve, la miré fijo y respondí sin levantar la voz: no se equivoquen. Estoy en la mesa por negocio, no por familia. Hubo un murmullo general, como si todos hubieran tragado saliva al mismo tiempo. Nos sentamos alrededor de la mesa larga. Mi abuelo estaba en la cabecera, con el cabello más blanco de lo que recordaba y la piel colgando como papel arrugado. No me miró directamente. Solo dijo, con voz áspera: necesitamos resolver esto rápido. La casa debe venderse y tu firma es necesaria. Así, sin un saludo, sin una pregunta, sin un ¿cómo estás? Solo lo que querían de mí. Me incliné hacia adelante, apoyando los codos sobre el mantel, y dije: me parece curioso que después de 30 años de ignorarnos, ahora sí necesiten que esté aquí. No tienen que explicarme lo que vale la casa, ya leí los papeles. Pero lo que quiero es simple: si voy a firmar, será mirándolos a todos a la cara. Quiero que reconozcan lo que hicieron con mi papá y conmigo. Y quiero escucharlo de ustedes. El silencio que siguió fue insoportable y delicioso al mismo tiempo. Vi cómo mi prima Julia bajaba la mirada, cómo mi primo mayor se removía incómodo en la silla, y cómo mi tía se enderezaba indignada. No estamos aquí para hablar del pasado, dijo ella con un tono seco. Yo me reí, una risa corta, amarga. El pasado es lo único que tengo con ustedes. No pretendas que desaparezca porque ahora necesitan un favor. Mi abuelo finalmente levantó la vista y me clavó los ojos. Eres un rencoroso. Tu padre también lo fue. Por eso murió solo. Sentí que las palabras me golpeaban en el estómago, pero no dejé que se notara. Respiré hondo y contesté: murió solo porque ustedes lo dejaron solo. Pero no estaba vacío, porque me tenía a mí. Ustedes, en cambio, están rodeados de gente y aún así se sienten vacíos, tanto que necesitan a quien siempre despreciaron para cerrar sus cuentas. Un murmullo recorrió la mesa. Mi tía apretó la servilleta entre las manos como si quisiera estrangularla. Mi primo trató de intervenir: mira, Daniel, esto no tiene que ser así. Podemos arreglar algo. Te damos una parte y firmamos todos, sin drama. Lo interrumpí: no me interesa el dinero rápido. Me interesa que entiendan que la silla que me negaron durante décadas ahora no puede moverse sin mí. Y eso no tiene precio.
La tensión en el aire era tan densa que podías cortarla con un cuchillo. El mesero apareció, nervioso, intentando tomar órdenes, pero nadie quería comer. Yo me limité a pedir un café negro. Ellos pidieron vino, como siempre, como si el alcohol pudiera disfrazar la incomodidad. La reunión terminó sin acuerdo. Me levanté antes que todos y dije, cuando estén listos para hablar de verdad, me llaman. Hasta entonces, mi firma se queda conmigo. Caminé hacia la salida con el corazón latiendo a mil, las palmas sudorosas y las piernas temblorosas, pero sin mostrarlo. Al cruzar la puerta del restaurante sentí el aire fresco de la noche golpearme la cara, y fue como una bocanada de libertad. Los días siguientes fueron un desfile de intentos desesperados. Mi primo me llamó diciendo que me pagaría $20,000 en efectivo si firmaba discretamente. Mi tía me envió un correo con un texto casi religioso, hablando de perdón y unión, como si de pronto descubriera la fe. Incluso Julia me buscó otra vez, escribiéndome que todos merecen una segunda oportunidad. Yo le contesté con una sola frase, mi padre merecía una primera, y ustedes nunca se la dieron. En el hospital, mientras cambiaba un foco en una sala de urgencias, me sorprendí riendo solo. No era felicidad plena, era una risa amarga, de esas que nacen cuando entiendes que la vida finalmente te pone en la posición de mirar hacia abajo a quienes siempre te miraron desde arriba. La diferencia es que yo no necesitaba aplastarlos. Bastaba con dejar que sintieran su propia desesperación. Pasaron semanas sin avances. Yo seguí con mi rutina, trabajando turnos dobles, comiendo cenas rápidas en el microondas, viviendo una vida sencilla. Pero en mi cabeza sabía que el equilibrio de poder había cambiado para siempre. Y aunque no lo dijera en voz alta, sentía que de alguna forma estaba honrando a mi papá. Él siempre me repetía, hijo, un día la vida va a ponerlos en tus manos. Y ese día, no les des lo que te negaron. Actualización 4. 5 meses después de aquella primera reunión en el restaurante del centro, donde me negué a firmar sin mirarlos a la cara y escucharles reconocer al menos una parte de lo que habían hecho. Todo dio un giro que ni yo mismo esperaba. La tensión se había vuelto insoportable, no porque yo hablara con ellos, seguía ignorando la mayoría de llamadas y correos, sino porque cada día que pasaba la venta de la casa en Boulder se complicaba más. Y cuanto más se complicaba, más insistentes se volvían. Para dar contexto rápido, yo no quise ceder en silencio, ellos necesitaban mi firma para vender una propiedad valuada en más de $800,000 y no podían mover un dedo sin mí. Esa fue la primera vez en mi vida que me di el lujo de dejar a toda la familia en espera, como si yo fuera el único con las llaves de la puerta. Pasaron semanas en las que apenas dormía, no por culpa de ellos, sino por los turnos dobles en el hospital. Un día me tocaba arreglar una caldera rota a las 2 de la mañana, al siguiente reemplazar luces en los pasillos interminables, siempre con el zumbido de las máquinas acompañándome. Pero incluso en medio de esa rutina desgastante, cada vez que mi teléfono vibraba con un nuevo correo o llamada de ellos, me invadía esa sensación extraña de poder. No era una venganza ruidosa ni sangrienta, era la calma de saber que, después de tantos años de desprecio, ahora eran ellos los que se desesperaban. Finalmente, la reunión decisiva se dio en septiembre. Fue en la oficina de un abogado en el centro de Denver, un edificio alto con ventanales que dejaban entrar demasiada luz para lo oscuro que se sentía todo el ambiente. Entré con mi chaqueta de trabajo, todavía manchada de pintura seca, y en cuanto crucé la puerta vi como mis tías y primos me miraban de arriba a abajo, como si quisieran que me sintiera fuera de lugar. Ya no lo lograban. El abogado habló primero, repasando números, mostrando papeles, explicando que sin mi firma la venta no podía concretarse. Mi abuelo estaba ahí también, con la mirada dura, aunque el tiempo lo había debilitado tanto que parecía que el asiento lo tragaba. Cuando llegó el momento, respiré hondo, tomé el bolígrafo y firmé. Lo hice despacio, disfrutando el sonido del papel al arrugarse bajo mi mano. Hubo un silencio tenso, como si todos estuvieran esperando que agregara alguna condición o que lanzara un discurso de triunfo. No lo hice. Guardé la pluma, me levanté y dije, esto no cambia nada. No me deben gratitud, y yo no les debo a ustedes perdón. Esto es solo un negocio. Y salí de ahí sin mirar atrás.
Un mes después recibí un cheque con mi nombre, una cifra que jamás había visto en mi vida, $140,000. Lo sostuve en las manos con incredulidad. Era dinero real, tangible, salido del mismo apellido que toda mi vida me había querido borrar. Lo primero que hice no fue celebrarlo ni gastarlo en lujos. Lo primero fue sentarme solo en mi cocina, con una cerveza fría, y llorar. Lloré por mi papá, porque él había trabajado toda su vida como burro, sin recibir nunca un centavo de esa familia. Lloré porque en mis manos estaba el símbolo más claro de que ellos nunca pudieron borrarme del todo. En octubre, con ese dinero, di el pago inicial para comprar una pequeña casa en Aurora. No era grande ni lujosa, 2 habitaciones, un patio trasero con la cerca rota y paredes que necesitaban pintura urgente. Pero era mía. Cuando firmé la escritura, pensé en mi papá y en cómo siempre me repetía que no aceptara vivir con la cabeza agachada. Sostuve las llaves en la mano y sentí que, de alguna manera, estaba cumpliendo su deseo. Mi propio lugar, comprado con el mismo apellido que intentaron negarme. La noticia no tardó en llegar a ellos. No sé cómo se enteraron, pero una tarde mi teléfono sonó y vi el nombre de mi tía en la pantalla. Contra mi instinto, contesté. Su voz sonaba dulce, demasiado dulce. Daniel, escuchamos que compraste una casa, qué alegría. Sería lindo que hiciéramos una cena todos juntos ahí, para estrenar tu nuevo hogar. Me quedé en silencio unos segundos, apretando los dientes. Le respondí con calma, ni sueñes que voy a abrirles la puerta. No quisieron entrar en la vida de mi papá, no van a entrar en la mía. Y colgué. No me molesté en bloquear el número en ese momento, pero ya sabía que tarde o temprano lo haría. Esa noche, mientras pintaba las paredes de mi nueva sala, pensé en lo irónico de todo. La misma familia que me trató como un extraño ahora quería sentarse a mi mesa, bajo mi techo, como si nada hubiera pasado. El poder ya no estaba en sus manos. Ahora era yo quien decidía quién entraba y quién no, y elegí que se quedaran afuera, tal como ellos nos dejaron afuera toda la vida. Con el tiempo, los intentos de contacto se volvieron cada vez más patéticos. Correos con fotos familiares, mensajes diciendo la sangre siempre llama, hasta una carta de mi abuelo escrita con su letra temblorosa, todavía tienes un lugar aquí si quieres. Ni siquiera abrí la mitad. Los guardé en una caja y la metí en el armario, como quien guarda basura que no puede sacar aún. La única llamada que me quedó grabada fue la última de mi tía, cuando finalmente me dijo con rabia, nunca vas a encontrar paz si sigues cargando rencor. Me reí en su cara y le respondí, la paz ya la encontré el día que cerré la puerta y no los dejé entrar. Hoy, 5 meses después de aquella primera reunión, puedo decir que tengo algo que nunca imaginé, un hogar mío, comprado no por su aceptación ni por su perdón, sino por mi propia resistencia. Cada vez que abro la puerta y huelo la pintura fresca, siento que mi papá está ahí conmigo, recordándome que la mejor venganza no siempre es gritar, sino vivir mejor. Y aunque sé que esta historia todavía no está terminada, que probablemente intentarán encontrar nuevas formas de engancharme, lo cierto es que ya no tienen poder sobre mí. Porque la venganza más dulce no fue recibir un cheque ni comprar una casa. Fue mirarlos a los ojos, firmar el papel y dejarles claro que, aunque ellos lo negaran toda la vida, yo siempre tuve un lugar. Actualización final. 1 año después de la muerte de mi padre, cuando creí que todo el ruido con mi familia finalmente se había apagado, apareció un último intento. Una especie de zarpazo desesperado que más que dolerme terminó por confirmarme que había tomado la decisión correcta. Para ponerlos al día, rechacé a mi tía en el funeral, rompí la invitación al cumpleaños de mi abuelo, ignoré mensajes y manipulaciones, enfrenté a todos en un restaurante en Denver. Conseguí que me reconocieran legalmente en la venta de la casa en Boulder y con esa parte compré mi propio hogar en Aurora. A partir de ahí bloqueé números, borré correos y me dediqué a reconstruir mi vida con la certeza de que ya nada de lo que viniera de ellos me haría tambalear. O al menos eso creía hasta que recibí aquel sobre. Era un sábado cualquiera de abril. Había pasado la mañana arreglando la cerca del patio trasero, pintando tablas de madera mientras el sol comenzaba a calentar. Me sentía en paz, escuchando música desde una vieja radio portátil,
cuando vi que el cartero dejaba un sobre grande en el buzón. Pensé que sería publicidad o algún recibo atrasado. Lo abrí sin darle importancia y me encontré con algo que me heló la sangre: fotos viejas. Decenas de fotos impresas, algunas en blanco y negro, otras a color ya desteñido. Eran fotos de mi infancia. Mi papá cargándome en la playa de Santa Mónica en un viaje que casi había olvidado, yo con una bicicleta oxidada en el patio de la vieja casa de Aurora. Él soplando las velas en un pastel pequeño mientras yo aplaudía a su lado. Fotos que yo no recordaba haber visto, fotos que claramente alguien había guardado durante años. No había nota, no había remitente. Solo las imágenes, como si hablaran por sí solas. Me senté en la mesa de la cocina con las manos temblando, extendí las fotos una al lado de la otra y sentí un nudo en la garganta que me dejó sin aire. ¿Por qué las tenían ellos? ¿Por qué las guardaron en silencio mientras nos trataban como basura? ¿Y por qué ahora, después de todo lo ocurrido, decidían mandármelas? Era un intento de manipulación, lo sabía. Querían que la nostalgia me ablandara, que la memoria de mi padre me hiciera dudar y, con suerte, que abriera la puerta que ya había cerrado para siempre. Pasé horas mirando esas fotos. Lloré, no voy a negarlo. Pero no lloré por ellos, lloré por mi papá. Lloré porque durante tanto tiempo había tenido esas imágenes escondidas, como si la familia hubiera querido apropiarse incluso de nuestros recuerdos. Lloré porque vi en sus ojos en esas fotos la ternura que nunca le reconocieron, la fuerza que tuvo para sostenerme cuando nadie más lo hizo. Y lloré porque entendí que no importaba lo que intentaran ahora, ya era demasiado tarde. Esa noche guardé las fotos en una caja de madera donde conservo las pocas cosas que me dejó mi padre: su libreta de notas con frases escritas para mí, un encendedor de metal que siempre llevaba en el bolsillo. Un reloj barato que aún marca la hora aunque la correa esté rota. Puse las fotos junto a esos objetos, cerré la caja y la guardé en el closet. No iba a quemarlas ni tirarlas, porque eran parte de nuestra historia, pero tampoco iba a permitir que se convirtieran en un arma de manipulación. Días después recibí un último correo de mi prima Julia. El asunto decía: lo intentamos. El mensaje era corto, casi seco: no podemos seguir buscándote si tú no quieres. Pero recuerda que siempre habrá un lugar para ti si decides volver. Lo leí una sola vez y lo borré sin responder. Porque la verdad es que nunca hubo un lugar para mí. No cuando importaba, no cuando mi papá estaba vivo y necesitaba ese apoyo. Ahora ya no hacía falta. Con el paso de los meses, el silencio se volvió definitivo. Dejaron de llamar, dejaron de mandar cartas, dejaron de intentar cualquier cosa. Y yo descubrí que en ese silencio había algo parecido a la paz. Mis días se llenaron de rutinas sencillas: trabajar en el hospital, arreglar mi casa poco a poco, cocinar para mí mismo, invitar a un par de amigos los fines de semana, salir a caminar por el vecindario. Nada espectacular, nada digno de portada, pero todo mío. Por primera vez en mi vida me pertenecía. Lo irónico es que la venganza que tanto imaginé en mi adolescencia no fue gritarles en la cara ni pelearme a golpes. La venganza fue algo mucho más simple y al mismo tiempo más devastador para ellos: mi ausencia. El hecho de que ya no me importaran, de que no necesitaran estar en mi mesa porque yo había construido la mía. La venganza fue vivir mejor sin ellos, mientras ellos se quedaban atrapados en las mismas dinámicas de odio y apariencias que siempre los consumieron. Hoy, sentado en el porche de mi casa en Aurora, con una cerveza en la mano y el sol cayendo detrás de las montañas, pienso en mi papá y sonrío. Recuerdo sus palabras: nunca dejes que te hagan sentir que no vales. Si no te quieren en la mesa, haz tu propia mesa. Y aquí estoy, con mi propia mesa, en mi propia casa, viviendo una vida que nunca habrían imaginado para mí. No necesito su aprobación ni su perdón. Ellos tuvieron todas las oportunidades de abrirme un espacio y nunca lo hicieron. Ahora soy yo quien cerró la puerta. La última vez que vi a mi padre con vida me dijo algo que me marcó: hijo, tu valor no depende de ellos. Nunca lo olvides. Y aunque tardé años en comprenderlo, ahora lo tengo grabado en la piel. Porque al final, la verdadera justicia no fue heredar dinero ni firmar papeles.
La verdadera justicia fue demostrar que, incluso rechazado, incluso apartado, podía levantarme, sostenerme y encontrar paz en un lugar donde solo estamos él y yo. Mi familia siempre nos rechazó, pero mi venganza fue sencilla, dejarlos fuera de mi vida, tal como ellos hicieron conmigo. Y en ese silencio encontré lo que jamás hubiera encontrado sentado en su mesa, libertad.